Canal CNC. Tienes un adicto en tu familia. Estás en dificultades con las drogas. Necesitas ayuda. Puedes seguirme en las redes sociales y en CNC Canal 22. Con gusto le serviré. Mi teléfono es 320-294-5807. Para servirles. Bueno, queridos amigos, reciban un cordial saludo. Me da mucho gusto que estemos nuevamente aquí reunidos para seguir en una gran temática. La pandemia silenciosa. Adicción a sustancias psicoactivas. Estamos en el proceso de conocimiento de la naturaleza de esa enfermedad, de una enfermedad aterradora, la llamada enfermedad del alma. Bueno, entonces en el programa pasado estábamos en la temática de cómo se manifiesta la enfermedad. Mi nombre es Hernando Patiño, ya conocido por todos ustedes. Me da mucho gusto que estén aquí, que le estén siguiendo la secuencia del programa. Y me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y en el canal CNC, Canal 22 de Jumbo. Vamos entonces a iniciar y lo voy a hacer haciendo un pequeño resumen del programa pasado. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Un día cualquiera, un jovencito, de manera inocente, recordemos que el que inocentemente peca, inocentemente se condena, por un problema de criterio, dijo que sí. Bueno, de 100 muchachos que tocan la droga, 90 se quedan con ella y 10 por razones químicas y otras muchas más la rechazan, pero 90 se quedan con ella. Entonces el paciente ingiere por primera vez TTC, tetracannabinol, o sea, la que conocemos como la inofensiva marihuana. Ahí comienza la tragedia. Cuando el tipo la ingiere, entonces automáticamente se sale de la realidad y entra a un inframundo que no existe. Ese inframundo no existe porque es una alucinación. La marihuana pertenece al escalafón de los alucinógenos. Bueno, ¿qué pasa con el muchacho cuando ya la sustancia llegó? Pues se puede resumir en una palabra: cambia de hábitos. Transforma su rutina diaria. Si el pelado en la mañana se levantaba fácil, ya se convierte en un problema levantarlo. Si el pelado tenía un horario regular de comidas, ya se desorganiza el horario biológico de alimento y de sueño. Ya empieza a manifestar descuido. Ya no lava los tenis, ya no se preocupa del motilado, ya empieza a tener una deformación en el rostro, empieza a adquirir un color pálido, bronce envejecido, empieza a oler a rosas muertas, empieza a meterse en un inframundo y a salirse de la realidad. Rechaza a sus amigos de siempre, tiene problemas con los del colegio, empieza a emproblemarse académicamente en el colegio y finalmente lo retiran. Ya empieza esa etapa de misterio y de negación en la que todos los familiares saben que el pelado anda metido en un cuento, pero él sigue negándolo, diciendo que no pasa nada y creyendo firmemente, hasta el final muchos lo hacen, de que él tiene la situación bajo control. Ya les expliqué que la marihuana tiene un problema y es que el organismo va creando tolerancia. O sea que el paciente cada vez necesitará una mayor cantidad de sustancia y de una manera más frecuente para poder tratar de sentir lo que él sentía en un comienzo, cuando inició. Pero eso finalmente no se logra y llega el día en que fatídicamente el tipo toma la decisión de a la sustancia alucinógena, marihuana, le echa otra sustancia, la parte química, y ahí entonces hace su entrada triunfante el alcaloide, el depresivo, y en nuestro medio generalmente llega bajo la modalidad de perico, o sea, cocaína, o el famoso bazuco. Cuando ya el bazuco llega, entonces la enfermedad comienza a manifestar una sintomatología diferente y más profunda. Ya el pelado está muy deteriorado físicamente. Ya sus modales,
su lúdica, sus reflejos se van transformando. El tipo se convierte finalmente en un patán. Bueno, a nivel biológico hay un daño enorme. Daña los riñones, que es la que mezcla la sustancia y la que saca lo que no sirve del organismo. Por eso la persona va tomando una coloración amarillenta, daño de riñones e hígado. Afecta el corazón con arritmias, afecta la vista, afecta todo lo que se refiere a la faringe, laringe, esófago, cuerdas vocales. Incluso el tono y el timbre de la voz cambian. Pero más importante y más grave aún es el daño psicológico. Entonces al muchacho llega la mala intención. Allá en el fondo de su conciencia, el pelado empieza a tener ideas perversas, siempre relacionadas con algo perverso, con algo inmoral, con algo antiético, que generalmente es la parte sexual. Genitalizan la sexualidad, asocian el consumo con una serie de ritos que se van haciendo cada vez más profundos, de manera diaria, hasta que eso entra a formar parte de la vida del muchacho. Bueno, el muchacho se descuida desde el punto de vista de su cuerpo, el deterioro es total. El muchacho empieza a dañar toda la segunda dimensión, ser con otros. Lo primero que se daña es el círculo familiar. Empiezan las dificultades, llega la mentira, llega la manipulación, se pierde la confianza, y perder la confianza es como regar un vaso de agua en una alfombra. Recogerlo es muy difícil, entonces ya nadie le cree, porque él siempre tiene una coartada para conseguir su fin, egoísta, personalista y perverso, que es sostener el consumo. En un comienzo, en el verano, el muchacho consume para sentirse bien, y él no se da cuenta cuándo tiene que consumir para no sentirse mal. Ya está enfermo, ya está infectado, ya la enfermedad empezó a avanzar. Bueno, entonces el muchacho empieza a construir una historia, una pseudohistoria. Él tiene memoria y empieza a meterle a la memoria una cantidad de escenas, y entran una cantidad de personajes, y entra un libreto, un discurso, y ese discurso siempre va rayado de lo pecaminoso, lo perverso, lo manipulador y lo irreal. Viene la mitomanía. El muchacho se vuelve un incontinente verbal, se convierte en un imprudente, en un inoportuno, no se da cuenta qué debe decir, cuándo debe decirlo, delante de quién debe decirlo. Por eso asesinan tantos adictos, porque la lengua se encarga de llevarlos a la muerte. El discurso cambia. Es una película, siempre una película de perversidad, de miseria, de fracaso. Él siempre espera que eso cambie, como si esperara que al consumir se presentara algo diferente, pero siempre se presenta lo mismo. La presencia del sentimiento de culpa, el arrepentimiento. Allá en el fondo del muchacho hay algo que le dice que él va por el camino equivocado. Bueno, desde el punto de vista inacabado, el muchacho detiene su proceso de aprendizaje, corta con el colegio, ya no lee, ya no ve noticieros, ya no ve televisión, se acerca a las redes sociales solo a mantener los nexos con ese submundo donde vive o a buscar pornografía. No le interesan los idiomas, no le interesa aprender a tocar un instrumento musical, ya no vuelve a hacer deporte. Los amigos de siempre lo invitan a hacer deporte y el pelado ya no quiere, porque él siempre quiere estar donde está su gente y donde está el consumo. La enfermedad se va manifestando en el tiempo. Un día el muchacho se levanta a hacer cosas malas y todos los días se levanta a hacer cosas malas hasta que resulta convertido en una persona mala. Bueno, el proceso de recuperación es también en el tiempo, y es entrar el muchacho en un mundo donde el tipo todos los días se levante a hacer cosas buenas hasta que con el tiempo se convierta nuevamente en una persona buena, hasta el punto de que él se encuentre con sí mismo, descubra realmente su esencia y se ubique con su realidad. Tenemos otro problema, y es que la persona se vuelve irresponsable.
Se pierde completamente la capacidad de compromiso. A todo el mundo le queda mal, a todo el mundo le incumple. Se compromete cuando no debo hacerlo, porque él es emocionalista, él es impulsivo. Él se motiva rápidamente y como tiene bajos niveles de tolerancia a la frustración, cualquier tropiezo o cualquier dificultad lo desmotiva. Entonces el muchacho sigue avanzando por un camino que clínicamente se llama la autopista de la muerte. No olvidemos que la enfermedad es progresiva, degenerativa e irreversible, hasta que finalmente el muchacho llega a la última etapa. Esa última etapa se llama consumo autodestructivo y suicida. Es cuando el muchacho abre los ojos y piensa en droga, está todo el día en función de droga y solo lo cierra cuando cae abatido por el cansancio y por el sueño. La vida del muchacho es la sustancia y el rito de consumo. Pero antes de llegar allá, la familia ha hecho varios intentos de ayudarle. A todos les ha quedado mal. Le han hecho varias propuestas de que se interne, de que reciba ayuda, de que acepte que él solo no es capaz. Y él sigue insistiendo en que es capaz, o para manipular la familia, esconderse de una situación peligrosa, o alejarse del medio donde está quemado. Acepta ir a comunidades terapéuticas, pero nunca con una decisión de fondo, desde la conciencia, desde lo profundo del corazón. Y por supuesto, esos procesos fracasan, hasta que llega el momento en que nadie le cree. Escuchen muy bien este punto. Para el muchacho entender que solo no es capaz, que la droga lo derrotó, que necesita ayuda, para él llegar a esa conclusión, tiene que haber quemado mucha gente, incluso a los miembros de su familia. Suele suceder que cuando el muchacho ya toma de corazón la decisión de cambiar, ya no hay quien le ayude, porque ya nadie cree en él. Volvemos a repetir, el adicto en esa loca carrera va avanzando cerrando puertas, quemando gente. Todo el que al adicto le sonríe finalmente es víctima de sus garras, de su manipulación, que es en lo que el muchacho está para poder sostener el consumo. De ahí que se afirme que el final de la adicción es la soledad total, la locura, la muerte violenta y prematura y la miseria, Entonces estamos en la etapa de consumo autodestructivo y suicida. Ya están presentes las paranoias. El muchacho empieza a experimentar un complejo de persecución. Como hubo al comienzo hiperactividad visual e hiperactividad auditiva irreal, entonces este pelado se llena de sentimientos, de escuchar voces, de temor, de que lo están buscando, de que lo están persiguiendo. Es la enfermedad del miedo. Hay una frase sabia que dice: adicto con comida y dormida, adicto para toda la vida. Entonces ahí viene una pregunta clave que se hace todas las familias. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se debe hacer? ¿Lo echamos de la casa? ¿Lo dejamos en la casa? Finalmente la familia se divide porque las opiniones son distintas. Hay unos que creen que hay que sacarlo de la casa porque la situación en el hogar se vuelve invivible. El pelado empieza a llevarse las cositas. El pelado empieza a buscar, a hurgar, a ver dónde está el billete que él necesita para poder sostener el consumo. Finalmente la familia, por razones de corazón, resultan dejándolo en la casa y entonces si el adicto tiene la comida y si el adicto tiene la dormida, ahí lo van a tener, simple y sencillamente prolongando la agonía, dificultándole tomar la decisión de revertir el proceso en el que ha caído, en un proceso destructivo en el que ha caído. La persona finalmente se convierte en una persona despreciable. Nadie quiere tener adictos cerca. Nadie ni siquiera permite que el adicto se le acerque, porque todo el mundo está a la defensiva de un ser que ya se conoce perfectamente que lo único que quiere es engañar, mentir y manipular para sacar dinero para sostener el consumo. Bueno, yo creo que la primera actitud que la familia debe asumir en este caso es sentar al muchacho
y confrontarlo de una manera directa, haciéndole ver que esa situación no puede continuar bajo ninguna circunstancia, que si el muchacho quiere tener la comida, la dormida y el hogar y la casa y el techo, entonces se tienen que tomar decisiones y el pelado tiene que aceptar ayuda. Hay que ayudarle a reconocer que él solo no es capaz, que él necesita ayuda, que necesita entregarle el problema a un ser superior, aceptar la derrota y permitir que su vida llegue a ser nuevamente una vida gobernable. Recordemos una cosa muy importante. ¿Qué es un adicto? Un adicto es una persona que tiene un grave problema en la estructura básica de su personalidad y el consumo es un síntoma. La enfermedad no es ese polvo que viene en la bolsa. La enfermedad son una serie de huecos, de baches, de parales mal puestos en la estructura de la personalidad del muchacho. El adicto es impulsivo, emocionalista, primario, neurótico, agresivo, orgulloso, soberbio, prepotente. El adicto se convierte en un opinador y por eso siempre la embarra. A donde llega comete errores porque él no es capaz de medir los espacios donde se encuentra. Entonces al muchacho hay que confrontarlo y ayudarle a tomar la decisión de aceptar ayuda. Él solo no es capaz. La enfermedad es superior a sus fuerzas. Él tiene que entrar en un diario vivir de control para él volver a ser el muchacho que era antes. Un horario de levantada, un horario biológico de alimento, un horario biológico de sueño, deporte, la presencia de todo lo que se vive a nivel de familia, las noticias, el afecto, el cariño, las fechas importantes, los compromisos con la familia. Todo eso tiene que hacérsele ver al muchacho para que él acepte la ayuda y acepte que se tiene que internar definitivamente. Ahora, en el caso de los narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, en un comienzo, la persona voluntariamente toma la decisión de ir todos los días a un lugar donde se encuentra con otros de su mismo tipo para hacerles ver qué le está pasando a él en su vida, para él sincerarse, para él asumir una actitud sincera ante él y ante los demás. Y eso es muy significativo de que él vaya voluntariamente todos los días a esos sitios, sin necesidad de internarse, hasta que el tipo va tomando el control de su vida y poco a poco va logrando que su vida se vuelva una vida gobernable. Para que la vida se vuelva gobernable, el tipo tiene que parar completamente el consumo. Los restos de sustancias alucinógenas o depresivas tienen que desaparecer de su sangre para que el pelado caiga en la realidad, empiece a darse cuenta para dónde iba, que el camino por el que iba es equivocado y que la vida se afronta, se vive y se disfruta de una manera mucho mejor en sobriedad. Bueno, queridos oyentes, hay en Colombia 5 millones de adictos. En Colombia, de cada 3 hogares, uno tiene un adicto en la casa. Cuando estoy hablando de 5 millones de adictos, estoy incluyendo también el bazuco líquido. El bazuco líquido es el alcohol. El alcohol es un depresivo. Es exactamente igual en sus efectos al perico o al bazuco. La diferencia está en que es admitido socialmente y que es legal, pero este es un estado cantinero. Hay 5 millones de adictos en Colombia. Todos los problemas de seguridad que hay en Bogotá, Medellín, Cali y las grandes ciudades tienen que ver con la droga. Los que roban celulares en las calles son adictos a las drogas. Los que quiebran los vidrios, los que se arman para delinquir de muchas maneras, todo tiene que ver con las drogas. Y el problema más grave de seguridad que tiene Colombia es el narcotráfico, a escala pequeña y a escala grande. Ese es el problema más grave que en este momento tiene el Estado, que tiene el gobierno. Bueno, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? Las EPS, algunas fueron obligadas por el gobierno a atender el paciente. ¿Y sabe qué hacen las EPS?
mandan a los muchachos a comunidades terapéuticas piratas y le cobran al Estado 1.600.000 pesos mensuales por paciente, y esa atención se las brindan durante 3 meses. En 3 meses un muchacho no sana, en 3 meses un muchacho no encuentra la salida del problema, en 3 meses el muchacho se engorda y apenas la EPS le quita el apoyo, arranca nuevamente a consumir con mayor fuerza, porque la adicción se queda esperando al muchacho en el mismo lugar donde el muchacho la dejó. La enfermedad es irreversible. Al muchacho se le puede enseñar a vivir sin consumir, pero el deseo de hacerlo lo va a tener hasta la muerte. ¿Qué hacer entonces? Las comunidades terapéuticas que hay en este momento en Colombia, todas son corruptas, todas, absolutamente todas, y más aún las más famosas. Si usted coge a Claret, a Rumbos, a los hogares terciarios capuchinos y a una gran mentira que se llama la Fundación La Luz, es donde cogieron la enfermedad del muchacho y la convirtieron en un negocio. Cobran 2 o 3 millones de pesos mensuales. Están utilizando un método equivocado que se llama el método dominicano o la terapia de choque. Nosotros nos convencimos que un muchacho a la fuerza no cambia. Nadie puede sacar a nadie de donde ese nadie no quiere salir. Lo primero que se necesita es que el muchacho quiera salir. Entonces, la ciencia no aporta. En los últimos años nadie ha escrito nada nuevo sobre esta pandemia. Nadie. ¿Cómo evitar el contagio? De eso no se habla. ¿Qué tratamiento aplicar? De eso no se habla. ¿Y cuántas son las muertes que produce la enfermedad? De eso tampoco se habla. Entonces los padres de familia están desesperados porque no saben qué hacer. Los profesores no saben cómo evitarlo desde el aula de clase. Las autoridades militares no utilizan sino la represión. Y los gobiernos municipales están distraídos porque creen que hay otras prioridades. La gran pregunta entonces es, ¿qué hacer? Entonces, estamos hablando de la enfermedad del alma. No hay analgésicos, no hay medicamentos y esas cicatrices, difícil que vayan sanando, esas heridas que vayan cicatrizando. Son los dolores del alma. El adicto no está en un mundo de alegría, el adicto sufre profundamente. El sufrimiento de un adicto nadie es capaz de imaginárselo. La gente le toma pereza, empieza a despreciar la persona del adicto, pero el sufrimiento espiritual y moral de un adicto no tiene nombre. Es una aterradora enfermedad. Es lo peor que le puede suceder a un muchacho, a un jovencito, a una jovencita o a un adulto, aunque no son muchos los que adquieren la enfermedad siendo adultos, pero se presentan. Entonces lo que estamos planteando, finalmente, para terminar, es que es una enfermedad delicada de la que poco se conoce y de la que requiere de un tratamiento frontal, agresivo, permanente, constante, por parte de una relación directa entre la familia y los terapeutas. La Fundación Hogar de los Muchachos implementó una línea de intervención terapéutica que se llama Por Motivación y Conciencia. De eso hablaremos en el próximo programa, pero es una línea en la que el muchacho se llena de motivos para vivir, porque la motivación es una fuerza interna que origina, regula y mantiene una conducta. Hay que llenar de tanta fuerza el interior del muchacho que el tipo sea capaz de adquirir y sostener una conducta de vida gobernable. Entonces, si en su casa hay un adicto, si hay relación con un adicto, si de una u otra manera el seno de su familia está siendo afectada por la enfermedad, continúe en sintonía con nosotros. Vaya coleccionando todos estos programas, vaya conociendo la naturaleza de la enfermedad para que usted vaya sabiendo qué debe hacer, cómo se debe reaccionar y cuáles son finalmente las decisiones de fondo que se deben tomar con el adicto. Puede haber procesos ambulatorios. Hay que convencer al muchacho que él está derrotado, que solo no puede, que necesita la ayuda de otras personas y la ayuda de Dios. Solamente se puede salir de la enfermedad de la adicción
de la mano de Dios. Bueno, me da mucho gusto haber estado con ustedes en este día. Les repito nuevamente, pueden seguirme por las redes sociales, en Facebook, en CNC Canal 22 de Jumbo, y mi teléfono es 320-294-5807. Estoy para servirles y me da mucho gusto haberme podido dirigir a ustedes hoy. Que estén muy bien.